y se acabó. Pero la realidad es que ha sido un gran, gran viaje, un montón de experiencias. Todos nos hemos equivocado y de repente hemos tenido algunos aciertos. Ya comentaba Manuel que, bueno, todos en algún punto tratamos COVID, ¿no? Muy al principio de la pandemia, como que infectólogos, internistas, neumólogos e intensivistas, como que fuimos un cuello de botella, donde a todos nos caía el COVID y todo era para nosotros, ¿no? Pero en realidad, COVID es una enfermedad que mientras uno aprenda como a interpretarla y en qué momento está el paciente, todo fluye, ¿no? Sin embargo, aún así habrá pacientes en los que no nos vaya bien, ¿no? Actualmente trabajo en la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara, pero estuve como 6 meses encargado del turno nocturno de la unidad de COVID. Entonces, cientos de pacientes, ¿no? Que me ha tocado poder tratar. Vamos a hablar un poco sobre las variantes. ¿Y por qué vamos a hablar de las variantes? Porque sobre estas es donde viene esa tercera ola y ahora lo que parece que vamos a empezar a ver, ¿no? Parece que prácticamente tenemos una nueva enfermedad. La variante Delta se comporta muy distinto a la variante Wild Type o a la variante Alpha, que fue la que predominó durante los meses de invierno. Vamos a hablar brevemente sobre vacunación, algo de tratamiento sin entrar a deshilachar muchos estudios, nada más nos vamos a ir directamente hacia lo que va, a las conclusiones y a lo que recomiendan las guías a realizarse. Vamos a hablar un poquito sobre el COVID prolongado, que también nos va a tocar ver. Nos va a tocar ver pacientes que después de COVID debemos darle seguimiento y ver cómo van sus síntomas. Y bueno, al final, por si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Qué variantes nos preocupan? Pues, miren, nos preocupan principalmente estas. Es diferente una variante de interés, en la que no sabemos si va a progresar la variante de preocupación. Y las variantes de preocupación son aquellas que ya representan un problema. La variante alfa se identificó primero en Inglaterra. Inglaterra fue el primer país que empezó a secuenciar el 10% de todas las PCRs positivas para identificar el punto en el que se desarrollaba una mutación. A pesar de que muy al principio en toda la secuenciación genética sí se encontraban mutaciones, ninguna de estas representaba realmente un interés, hasta que salió esta, la alfa. Y alfa fue puesto así en nombre porque la primera. ¿Y qué tiene de interesante? Pues que cambia su sitio de unión hacia el cuerpo humano, que es la spike protein hacia el receptor de la ECA, ¿no? Preocupa mucho porque es una variante que ha mostrado resistencia hacia algunos de los anticuerpos monoclonales que están disponibles. Ninguno de estos anticuerpos hay en México, lamentablemente. Beta desarrollada en Sudáfrica, y parece que actualmente Beta dio pie hacia otra variante que parece que si logra ser muy transmisible va a ser también de preocupación. Gamma, identificada en Brasil, no ha salido mucho de Brasil, y Delta en India. Y Delta es la que ahorita mantiene el mundo en el brote actual, ¿no? Y todo otra vez la crisis que existe. ¿Por qué son de preocupación? Porque tienen mayor transmisibilidad, tienen mucha mayor severidad y tienen mecanismos de escape inmune, por lo tanto la eficacia de las vacunas y de los anticuerpos es menor. Sigue siendo mayor al 50% y por lo tanto, pues bueno, todavía los podemos utilizar, porque las vacunas siguen siendo efectivas, pero no al mismo que si fueran las variantes wild type. Están otras variantes, teta, kappa, lambda y zeta. Lambda es muy peligrosa, probablemente se haga de preocupación y si llega a regarse fuera de Latinoamérica, ¿no? Que es donde se identificó inicialmente. Fue en Perú en un principio, es sumamente agresiva, incrementa mucho la mortalidad, pero al mismo tiempo, y sonará quizás un tanto controversial lo que voy a decir, pero como lambda es una variante que tiene mucha mortalidad, no permite y no deja tanto tiempo contagiar, entonces el número de casos no es tan grande. Los primeros casos de lambda en México se identificaron en Baja California, pero ya hay prácticamente cepas lambda identificadas en al menos 25 estados del país. Y los que ahorita tienen el mayor número de lambda en México son los casos de Colima. Por lo tanto, se espera que Jalisco no tarde, ¿no? En también reportar lambda en un número
constantemente incrementando. Y de forma también interesante tenemos una variante mexicana, la Z. Esta variante se parece mucho a la variante alfa, pero no es tan transmisible, entonces eso de alguna manera es bueno. ¿Por qué la variante delta nos preocupa mucho? Porque es una variante que su inicio de síntomas es mucho más abrupto, es una infección que de su proporción de asintomáticos es menor, tiene una carga viral mucho más alta, incluso hasta 1200 veces más alta que la cepa wild type, y al mismo tiempo es más contagiosa, tiene más carga viral y por lo tanto es mucho más infecciosa hacia el mismo cuerpo humano. La variante Delta sí cambia respecto a la variante original o la wild type. En sus síntomas son mucho más gripales en un principio y después se hace pulmonar. Mientras que la inicial no era tanto así, era un estado como de malestar general, mucha fiebre, algo de cefalea y luego ya venía lo pulmonar. Incluso hay estudios donde al principio de la pandemia donde si uno tenía estornudos y rinorrea tenía una razón de verosimilitud muy alta para descartar COVID. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. Presentar estornudos y rinorrea hace que sea más probable que tengas COVID por variante Delta. Las pruebas de PCR y antígeno pueden durar positivas durante más días y sí es mucha más carga viral y por lo tanto es mucho más contagioso. Parece que el paciente no deja contagioso a partir del día 10, eso es igual a la variante previa, pero habrá que evitar. Ya, mija, ya. Espera, voy a entrar a una reunión. Oye, nada más, perdón, oye, Clarita Isabel, ¿podrás silenciar tu audio, por favor? Parece que ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede con esta variante es que, y todas las que se han identificado, cambian el sitio de unión hacia la ECA2, de forma que eso les da la posibilidad de escape inmunológico. Y si los anticuerpos están dirigidos acá, pues es probable que en algún punto puedan ser resistentes a vacunación. Hasta el momento no se ha presentado ninguna cepa que sea absolutamente resistente a vacunación, pero sí baja mucho la efectividad. Incluso con las vacunas fresas, ¿no? Digamos, la Pfizer y la Moderna. Específicamente para Delta, sucede algo curioso. Parece que Astra mantiene su misma efectividad, no disminuye, mantiene la misma efectividad con AstraZeneca. Y parece que Sputnik mantiene la misma efectividad también, arriba del 90%. Entonces, pues esto da al menos como algo de esperanza de que al modificar estas moléculas, pues a lo mejor se tenga algo mucho más efectivo. Al momento hay 8 vacunas aprobadas. Y bueno, yo sé que aquí no hay ninguna antivacuna, entonces no entraremos en razones para convencer de que las vacunas sirven, ¿no? Son un camino hacia un futuro libre de COVID y todas las personas tienen que estar vacunadas al mismo tiempo. Hay de vacunas a vacunas. Todas son buenas, todas son efectivas para prevenir una enfermedad severa. Y lo hemos estado viendo ahorita, ¿no? Yo ya todos los que nos dedicamos a ver COVID hemos visto pacientes vacunados que tienen cuadros leves, pacientes no vacunados que al tercer, cuarto día de síntomas ya están en requerimiento de ventilación invasiva. Pfizer y Moderna son las únicas 2 vacunas mRNA hasta ahorita aprobadas. Está la alemana también que es mRNA, la CureVac, pero aún no ha sido aprobada. El intervalo es de 3 a 4 semanas entre dosis, pero ojo, seguramente muchos pacientes les van a preguntar y van a quedar mucho la duda de que qué pasa si no se les ha puesto su siguiente dosis. Y entonces se va aplazando el tiempo. No se pierde efectividad y al contrario, la segunda dosis va a ser más efectiva. Y esto es teoría general básica de vacunas. Cuanto más tardas en dar un refuerzo, mayor efectiva es. Sin embargo, no te puedes esperar tanto tiempo porque te dejas mucho tiempo sin cubrir a tu población. Entonces, hay que tomarlo con tranquilidad, eventualmente llegará a una segunda dosis y va a ser efectiva. La única hasta el momento aprobada sin autorización de emergencia es Pfizer, porque ya completó todos sus estudios fase 3. AstraZeneca utiliza un virus de chimpancé en el que se introduce la secuencia genética para desarrollar anticuerpos contra el spike protein.
todas son de 4 semanas. CanSino es una buena vacuna. La manera en la que la empresa CanSino ha manejado todas sus informaciones raras, sí, es de dudarse. Pero bueno, al final de cuentas es una buena vacuna. Yo conozco un CanSino que les va bien. He visto muchos pacientes vacunados con CanSino que forman anticuerpos contra Spike. No tengo duda que sirva, pero todas las vacunas de una dosis, incluso si les llega a pacientes que dicen que ya tuvieron Johnson y que una sola dosis, son menos efectivas que las de 2 dosis. Siguen siendo efectivas, pero menos, y van a requerir un refuerzo a los 6 meses. Con las vacunas de 2 dosis, parece que también se va a requerir un refuerzo, pero no digamos por la variante original, sino por la preocupación que sucede con la variante Delta y las variantes que vengan adelante. Entonces, por eso sí sería recomendable una tercera dosis en un futuro. Sputnik es una excelente vacuna. Si de repente tienen las ideas de que nos vendió Call of Duty, de que los rusos quieren destruir, y eso la verdad es que no, es una excelente vacuna. Y fueron los primeros que empezaron a hacer combinación de vacunas para hacer heteroinmunogenicidad, que ahorita parece que va a ser parte de la tendencia a la que va, ¿no? Combinar vacunas. Sinovac es la única vacuna que tiene virus vivos atenuados y, por lo tanto, es la única que quizás tenga algunas contraindicaciones, sobre todo en personas inmunosuprimidas y embarazadas. Johnson es de una sola dosis. Nos tocará ver pacientes ya sea extranjeros o que fueron a Estados Unidos a vacunarse. Es una buena vacuna, pero con variable delta sí disminuye considerablemente su eficacia. La verdad es que al momento solo se recomienda una tercera dosis para pacientes inmunocomprometidos. No dudo que a finales de año, bueno, ya estamos en el cuatrimestre, ¿no? Pero no dudo que para la temporada de invierno empiece a salir más información respecto a las terceras dosis y quizás sí necesitamos una tercera dosis, tanto personal de salud como población en general. Pero primero, como siempre, nosotros. Antier en New England salió un estudio nuevo, no lo incluí porque la verdad no lo terminé de desglosar muy bien y de repente no me gusta hablar de cosas que no he leído muy bien, pero a bote pronto les comento, de junio a julio la efectividad de las vacunas disminuyó del 75%, del 85% a un 65% solamente por la variable delta. O sea, ha habido mucho más infecciones de nuevo en personal de salud. Por lo tanto, tenemos sí o sí que vacunarnos una tercera dosis, ¿no? ¿Cuándo? Pues llegará el momento, sí. Aún todavía no se emite esa recomendación. Vemos que una tercera dosis incrementa la respuesta a los pacientes inmunosuprimidos en un 68%, que aún así sigue siendo no comparable o no igual a la de un paciente inmunocompetente, pero si no se da esa tercera dosis, la cobertura de vacunación llega solamente al 20%. Por lo tanto, en estos pacientes sí o sí una tercera dosis. Lamentablemente en nuestro país tenemos que esperar a que el gobierno nos dé las dosis y por lo tanto dependemos de ellos, ¿no? Que nos den, pero si alguno de ustedes tiene algún paciente o ustedes mismos que tengan alguna inmunosupresión y pueden ir a recibir una tercera dosis, adelante, la evidencia lo respalda. Combinación de vacunas. Francamente no hay muy buenos estudios respecto a esto. El más digamos, famoso, se puede decir, pero al mismo tiempo infamoso. ¿Por qué infamoso? Porque compararon una sola dosis de AstraZeneca contra AstraZeneca y Pfizer. No sé a quién se le ocurrió hacer eso, eso no es ético, naturalmente. Pero bueno, obviamente los pacientes que recibieron 2 dosis de Pfizer y AstraZeneca pues, tuvieron mayor dosis. Ahora, aquí hay algo bien interesante y lo que les comentaba de que AstraZeneca es una muy buena vacuna. Los pacientes que se vacunaron con Astra y Pfizer, y bueno, son datos no publicados aún, que han estado en algunas conferencias respecto a esto. Los pacientes vacunados con 2 dosis de Astra y los pacientes que se vacunaron con Pfizer y con Astra tienen el mismo número o la misma incremento de anticuerpos. Los pacientes inmunocompetentes que se vacunan con 2 de Pfizer, con una de Pfizer y luego una de AstraZeneca tienen mayor número de anticuerpos que los que se vacunan con 2 de Pfizer. Y los pacientes que se vacunan con 2 de Astra tienen la misma cantidad de anticuerpos que si combinan Astra y Pfizer. Por lo tanto, es una buena estrategia si por algo hay escasez de vacunas. AstraZeneca parece ser la vacuna ideal para el mundo porque tiene una instalación y una infraestructura para hacer vacunas de forma masiva. No necesita ultracongelación, que si recordamos en esta diapositiva, la ultracongelación va hacia, voy a sacar aquí,
La ultracongelación va hasta los menos 70 grados centígrados. Pero si se fijan, Astra puede estar a 2, 8 grados centígrados. O sea, un refrigerador tranquilo y al lado de las caguamas, perfectamente puede estar unas vacunas de AstraZeneca. Y en cualquier lugar se puede aplicar. Y por eso es la vacuna que quizás el mundo necesita. No una vacuna que necesita menos 70 o menos 20 grados centígrados. Volvemos a las vacunas. Con estos porcentajes de efectividad después de una primera dosis de cualquiera de las vacunas, se vuelve necesario incrementar la cobertura de vacunación hacia una segunda dosis. Por lo tanto, es importantísimo completar los esquemas de vacunación. Realmente no existen contraindicaciones para la vacunación, e incluso si alguien es alérgico al polietilenglicol, que es la única como contraindicación mayor, se puede poner la vacuna en urgencias monitorizado y en el momento en el que el paciente empiece con algún tipo de reacción anafiláctica, iniciar tratamiento. No merma eso la respuesta inmunológica. Si hay inmunosupresión, ¿me puedo vacunar? Sí, incluso 3 veces las embarazadas sí se pueden vacunar. Hay información de seguridad totalmente seguras, Astra, Johnson y las 2 de RNA, Pfizer y Moderna. Se acaban de vacunar para influenza, se pueden vacunar para COVID, por supuesto, incluso se pueden vacunar en la misma vuelta. Si tienen cáncer, se pueden vacunar, sí. Si ya me dio COVID, se puede vacunar, sí. ¿Cuándo se puede vacunar a alguien al que le dio COVID? También les van a preguntar eso. Si es un COVID leve, el paciente en el momento en el que abre la puerta de su cuarto y sale y vence su aislamiento, en ese momento puede ir a vacunarse. No tiene que esperar 2 semanas, no tiene que esperar absolutamente nada. Generalmente dejamos un margen de 2 semanas porque queremos ver si a pesar de haber tenido COVID leve no hay algunas complicaciones posteriores. Y por lo tanto no atribuirle esas complicaciones a la vacunación. Pero se pueden vacunar perfectamente. Si es un COVID grave, ahí probablemente, como seguramente sí va a haber complicaciones posteriores y el paciente quizás vuelva a tocar algún servicio de urgencias, hospital o al menos la consulta refiriendo nuevos síntomas, sí hay que esperarnos al menos un mes. Si en cambio, o más bien si sucede que en nuestro país, en México, que las citas te las pone el gobierno y tienes que ir ese día y pasa un COVID leve, pues probablemente jugársela y que vaya, ¿no? Nada más sabiendo discernir entre una complicación de COVID y algún efecto adverso esperado de la vacuna. También se pueden vacunar a los pacientes en hemodiálisis y se le acaban de hacer una cirugía, por supuesto. O sea, no hay ninguna contraindicación, ¿sale? No hay ninguna enfermedad que contraindique la vacunación. Todos a vacunarse. Las alergias son realmente muy raras y, ojo, esto es importantísimo, ¿sale? Las vacunas no sirven para viajar. Hay muchísimas personas que dicen, no, es que como no me pusieron Sinovac, entonces ahora me quiero poner Pfizer porque en Europa no van a aceptar esto, no sé qué. La verdad es que no se ha emitido ninguna prohibición de viaje respecto a esto. Se hará en un futuro tal vez, pero por lo pronto no se ha emitido ninguna limitación de viaje. ¿Va? Entonces, la vacuna que nos toca es buena, es primero preservar la salud y bueno, posteriormente en un futuro ya pensaremos en viajar. Y es algo importantísimo. En esta diapositiva se resume todo el tratamiento de COVID, no hay más. ¿Va? Un paciente que tiene COVID y que les dice, oigan, me acaban de diagnosticar COVID, entonces uno tiene que evaluar más o menos el riesgo que tiene el paciente de progresar. Ya sabemos todos, pacientes obesos, pacientes con comorbilidades, diabéticos, etcétera, o añosos tienen riesgo de progresar. ¿Va? Ok. El paciente está vacunado, bueno, tiene menos riesgo de progresar, pero aún así hay que vigilarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, y es algo que no se ha evaluado muy bien en ningún estudio de vacunación. En nuestro país, lamentablemente, hay pacientes en la calle que están con hemoglobinas glucosiladas de 14, 12. O sea, esos pacientes jamás van a hacer una inmunogenicidad como un paciente sano, hombre de 70 kilos, o mujer de 70 kilos, de unos 70, por supuesto que no. Entonces hay muchas variables que no se estudiaron bien en los estudios iniciales. Por lo tanto, los estudios en la vida real, sí, la efectividad de las vacunas baja y sobre todo con Delta. Entonces, ojo, un paciente que tiene un cáncer oculto y no se lo han diagnosticado, pues naturalmente va a tener una inmunogenicidad más baja. Entonces hay que seguirlos a todos. Tratamiento absolutamente sintomático. No necesitan antibióticos, ¿ok? Para nada. Si les dicen, si toman una radiografía, que no deberían tomarse la radiografía de los pacientes con COVID, porque un paciente con COVID tiene que estar encerrado en su casa. Idealmente no tienen que, o si pueden, no verlo en consulta. ¿Va? Ese paciente tiene que estar en su casa. ¿Va? ¿Por qué? Porque va a sacar la enfermedad hacia otros lados. Ok, y naturalmente ustedes lo pueden ver y todo eso, quizás ya que salga el aislamiento y darle sus asesorías
telefónica. Si ustedes desean verlo en consulta, que vaya a su consulta, pero tengan mucho cuidado en su sala de espera. ¿Okay? Si tienen pacientes no COVID afuera y un COVID afuera esperando, va a ser el contagiadero, ¿no? Hay que planear muy bien los horarios en los que vamos a ver a un paciente con COVID y darle la asesoría. Entonces, no tienen por qué tomar laboratorios, no tenemos por qué tomar nada. El paciente tiene que estar en su casa. Vale. Si en algún punto llega a bajar la oxigenación, y esto cambia, depende de dónde estemos, ¿no? Estamos muy por encima sobre el nivel de mar, por ejemplo, en la Ciudad de México, Toluca, etcétera, a lo mejor bajando de 93, 92%. Ahí sí es el momento de pisar un hospital o de al menos tomar laboratorios. Porque vamos a ver algunos marcadores. En un principio se decía que la ferritina era importantísima, que el dímero D, etcétera, ¿no? La realidad de las cosas es que decisiones terapéuticas las vamos a tomar con dos. Procalcitonina, bueno, más bien, o sea, con varios, ¿no? Pero inicialmente, o procalcitonina y PCR. Eso sí no deben de faltar. Todo el paciente con COVID tiene que estar anticoagulado. Por lo tanto, el dímero D, pues, al final de cuentas, se va a elevar como en todas las neumonías, pero el paciente con COVID grave sí tiene que estar anticoagulado siempre. COVID leve no, para nada, ¿ok? COVID leve solo sintomáticos. Vale, entonces, si el paciente empieza a saturar, por ejemplo, si estamos en Guadalajara o si estamos más o menos a nivel del mar, cuando empiecen los 91, 90, ahí podemos hacer dos cosas. Uno, seguir la vigilancia mucho más estrecha y hospitalizar, o si no hay camas, iniciar tratamiento cuando baje el 90%, o en ese momento cuando están alrededor de los 91, pedirle estudios de laboratorio. Si por algo el paciente se tomó una radiografía o nos viene ya referido y se tomó una radiografía y la radiografía dice que tiene neumonía, claro, COVID es una neumonía. COVID que no desatura tiene neumonía, ¿va? No tenemos por qué iniciar antibióticos. Y esto lo quiero dejar muy en claro porque muchas veces llegan los pacientes, ahorita sobre todo en variante Delta, ya llegan manejados con antibióticos y con esteroides desde el día que los diagnosticaron. Entonces llegan al hospital con una disociación inflamatoria clínica espantosa. Los pacientes llegan con PCRs de 10 y al borde del tubo. Entonces ahí sí ya, o sea, el paciente está completamente antiinflamado y ya recibió tratamiento. Entonces no se facilita dentro del hospital el seguimiento, por un lado. Y por otro ya tienen muchos antibióticos. Y prácticamente la mayoría de los pacientes con COVID, si no mueren de infarto o TEP, mueren de infección. Entonces si ya tuvieron antibióticos que no necesitaban, van a terminarse muriendo por una infección. Cuando el paciente se puede haber tratado con una vil inmundana ceftriaxona, pero como ya recibió levofloxacino durante una semana, entonces llega directito a meropenem, le seleccionamos pseudomonas resistentes a carbapenémicos o Acinetobacter baumannii, y el paciente termina falleciendo por infección, ¿no? Cuando podía perfectamente salir bien. Bueno, entonces ya, el paciente baja la oxigenación, va al hospital, y entonces, ¿qué intervenciones farmacológicas podemos hacer? No. Dexametasona 6 miligramos oral o IV, cada 24 horas por 7 o 10 días o al alta. Si el paciente mejora y no necesita oxígeno y se va a su casa, no necesitan continuarle el esteroide. Si el paciente es intubado, probablemente subir la dosis de los esteroides sea buena idea. Ahorita el estudio Recovery está probando un protocolo que se llama DexArts, que fue inicialmente pensado para pacientes con ARTS, y la mayoría de estos eran ARTS por influenza. Entonces, se les da 20 miligramos de dexametasona por 5 días y luego se baja a 10 miligramos de dexametasona por otros 5 días y se suspende. En pacientes intubados, que tienen ARTS, no en pacientes ambulatorios. ¿Qué esteroides les recomiendo utilizar? Metilprednisolona tiene mejor penetrancia hacia pulmón que dexametasona. ¿Por qué preferimos dexametasona? Porque dexametasona tiene una vida media mucho más larga, que puede llegar a ser hasta de 72 horas, y en algunos pacientes hasta de 5 días, de forma tal que se pensó de esta manera para acelerar el alta de los pacientes del hospital. Y ojo, todos estos son medicamentos que tienen que ser usados en el hospital. Entiendo la situación actual de que no hay camas, etcétera, pero idealmente en el hospital. Entonces, 6 miligramos. Y de forma que a la última dosis el paciente tiene todavía un colchoncito de depósito que se va a eliminar durante 5 días más. Entonces sigue ese efecto antiinflamatorio. Por eso no es necesario darlos de alta con esteroide. 2, y luego la metilprednisolona, esas tienen una vida media de 24 horas y tenemos que darla todos los días a una dosis aproximadamente de 1 a 2 miligramos por kilo. E igual se suspende de 7 días o al alta. O hidrocortisona en ausencia de los otros dos.
¿Se puede dar prednisona oral? Claro. ¿Qué no se puede dar? Deflazacort. ¿Sale? El Calcort tiene una vida media de 6 horas. Entonces es muy mal esteroide para tratar COVID. ¿Vale? Disminuye la mortalidad en 40% y es lo más barato. Ojo, esta disminución de la mortalidad es en pacientes intubados. Si nosotros le damos dexametasona o cualquier esteroide a un paciente antes de requerir oxígeno, estamos incrementando la mortalidad en 20%. Hay muchos estudios al respecto, ¿vale? Si el paciente llega al hospital y tiene una PCR arriba de 75 y procalcitonina negativa, este paciente es candidato a recibir tocilizumab a 8 miligramos por kilo sin pasar una dosis de 800 miligramos al día. Se puede dividir en 2 dosis. Se puede dividir 2 de 400 o dar toda la de 8 miligramos una sola vez. Y si el paciente a las 12 horas no mejora, podemos repetir la infusión de tocilizumab. No lleva premedicación. Tocilizumab es muy bien tolerado. Siempre que dejemos tocilizumab al paciente hay que pedir VIH, hepatitis B, hepatitis C y estudios para tuberculosis porque se pueden reactivar. Disminuye la mortalidad en un 18% y es muy caro. Otra opción que tenemos es baricitinib. Baricitinib no parece ser tan bueno en disminuir la mortalidad, pero si no tenemos mucho dinero o el paciente no está tan grave, le podemos agregar baricitinib a la dexametasona. Los resultados son mixtos, pero al menos sabemos que retrasa la intubación. Y puede ser reemplazado por tofacitinib, pero la verdad es que es muy escaso. Remdesivir es un antiviral que no es muy bueno para COVID. La verdad es que pues parece que no hay muy buenos resultados. La evidencia habla de eso. Pero bueno, si el paciente lo consigue y lo compra porque es muy caro, se da 100 miligramos cada 24 horas y la primera dosis es de 200. Disminuye la mortalidad apenas en 3%, a expensas de 500,000 pesos, que prácticamente puede ser la hospitalización entera. Y disminuye la hospitalización solo en un día. Es lo único en lo que mejora el remdesivir, ¿sale? Prácticamente no impacta la mortalidad. Y el remdesivir tiene que utilizar si el paciente tiene menos de 7 días de clínica y empieza con requerimiento de oxígeno. Si no, la verdad es que no hay ningún motivo para darle remdesivir a alguien. Y luego están los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales en países de primer mundo ya están autorizados para exposiciones de alto riesgo. Es decir, resulta que yo soy diabético, tengo sobrepeso, fui a una cena y alguien le dice lo positivo, me pueden infundir anticuerpos y no me voy a infectar de COVID. Pero, bueno, acá ni siquiera están aprobados, pero si los incluyo por si en algún punto algún paciente llega que los compró porque hay algo de mercado negro, eso sí, o si en algún futuro se autoriza. Entonces, Bamlanivimab con etesivimab tiene que dar los primeros 5 días en pacientes con factores de riesgo. Disminuye la hospitalización en muerte en un 75%. Y casirivimab con indevimab, que es el famoso Regeneron, que hizo famoso Trump, también se dan los primeros 5 o 7 días en pacientes con factores de riesgo. ¿Y qué factores de riesgo? Pues sobrepeso, hipertensión, cáncer, diabetes, etcétera, ¿no? Los que ya conocemos. Después de todo el COVID, el paciente puede que tenga algunos efectos adversos, ¿no? Este estudio donde participaron 2 científicas mexicanas de la UNAM, o sea, la verdad es que es abrumador la cantidad de efectos adversos que pueden tener COVID a largo plazo. Pero aquí me gustaría resaltar al menos alguno, principalmente la fatiga, ¿no? Y la fatiga se acompaña de un montón de cosas. ¿Qué les quiero dejar en claro con esta diapositiva? Pues obviamente no que se los aprenda, ¿no? Porque son un montón, al final de cuentas puede causar lo que sea COVID, pero sí que acompañen al paciente posterior a su hospitalización y que acompañen a sus pacientes después del COVID. Denles a lo mejor una checada un mes después o algo así. Y que estimulen en ellos el retomar o iniciar un estilo de vida saludable y control estricto de todos sus comorbilidades, porque al final de cuentas, pues eso es lo que incrementa más la mortalidad, ¿no? Todos los factores de riesgo. ¿Cuándo sospechamos en un COVID largo? Cuando tiene síntomas de más de 3 semanas y el COVID en menos de 3 semanas puede que simplemente sean síntomas residuales. Algo importante también a considerar es que para este punto, el paciente cuando tiene más de 3 semanas ya obviamente abrió su aislamiento.
¿qué cosas ya tenemos que dejar de usar? Por ejemplo, tenemos que dejar de usar todo el equipo de protección para COVID, ¿no? Solamente necesitamos un N95 y protección ocular y se acabó. Los guantes, se ha visto que han incrementado mucho las infecciones hospitalarias, porque no nos lavamos las manos por utilizar guantes. Cero. En el hospital civil ya no utilizamos guantes, ni en las grandes unidades COVID del mundo. Todo este equipo, Tyvek, todas esas cosas son absurdas, no se ocupan de nada. Y listo. Es como si vemos un paciente con tuberculosis, ¿no? Hay que cuidar a todos mucho las infecciones intrahospitalarias. Que también es importante recordar que el aislamiento se termina al día 10 en pacientes con cuadros leves y al día 15 en pacientes ya sea de más de 65 años o inmunosuprimidos. Y en fuera esos pacientes ya no contagian. Entonces, perfectamente el paciente puede salir de su aislamiento al día 10, ¿de acuerdo? Y esto va a ayudar mucho porque el paciente regresa con su familia y le ayudan en todo lo que necesita hacer. Algo que también ha cambiado mucho y en realidad cambió desde hace casi un año ya o más de un año es lo de las pruebas de seguimiento. Por favor, no hay que hacer ninguna prueba de seguimiento. Eso de que hasta que la PCR esté negativa, eso es de repente nomás gastar dinero y recursos. ¿Hacia dónde va COVID? Lo que les comentaba, no sabemos aún si los esteroides altas dosis o una dosis normal son más o igual efectivos. Ya hay un estudio donde 12 miligramos al día comparado con 6 miligramos es no inferior, pero falta el estudio de 20 miligramos. La metilprednisolona no hay mucha evidencia, pero es un equivalente de dexametasona. Necesitamos mejores, más baratos antibióticos. Necesitamos quizás nuevos antivirales. El molnupiravir dio muy buenos resultados. Dame un segundo, Cristian. Yasmina, ¿podrás silenciar tu micrófono, porfa? Ok, gracias. Dale, sin problema. Necesitamos un antiviral bueno, ¿sí? O sea, necesitamos algo que realmente sea efectivo y que cure la enfermedad, de cuentas, ¿no? Entonces, molnupiravir, les comentaba, es una molécula de MSD. Parece que sí va a tener una aprobación, pero pacientes con el diagnóstico muy temprano y ambulatorios. En pacientes no hospitalizados es bueno, pero pacientes hospitalizados les va prácticamente igual que si no tomaran nada. Entonces, igual, ¿no? Entendiendo la fisiopatología de COVID, una etapa viral donde ahí sí anticuerpos sirven, antivirales sirven, sintomáticos sirven. Antibióticos no sirven, quiero recalcar. Y en la etapa posterior, donde es una etapa más inflamatoria, ahí sí, puros antiinflamatorios. Tercera dosis de vacuna, sí, seguramente sí será aprobado de esa manera y el esquema a futuro va a ser 0, 1 y 6 meses. Lo que no queda muy claro todavía es si va a ser la misma vacuna o se va a cambiar el compuesto de la vacuna parecido a la vacuna de influenza, dependiendo de las variantes que surjan. Y parece que van bien unas vacunas nasales que se busca su aprobación también pronto y al menos una utilización en estudios fase 3 a mediados del próximo año. Les quiero invitar a que otra vez fomenten la vacunación. La vacunación tiene que ser para todos. Si se vacunan las altas esferas sociales, también las personas de hasta abajo se tienen que vacunar. Porque mientras hay una persona sin vacunar, hay un virus que está replicándose y por lo tanto con probabilidades de generar mutaciones. Y eventualmente, acumulando mutaciones, surgen nuevos virus. Conclusión, en un paciente con COVID que no puede faltar esteroides, no pueden faltar los esteroides, pueden no darle tocilizumab, no pasa nada. Remdesivir ausente no pasa nada, pero nunca pueden faltar los esteroides. El paciente tiene que estar pronado, despierto, eso ayuda mucho. Hay un estudio donde participaron varios centros en México, en la Pronox, donde sí disminuye la mortalidad de intubación y varias cosas. Pero tiene que ser muy, muy estricto. Y al menos la mayoría de los protocolos en 2 horas acostados, no es lo que traigo, y el paciente lo tolera. Casos muy selectos, tocilizumab. ¿Y qué me refiero con casos selectos? Casos que tienen procalcitonina negativa o que estamos seguros que no tienen una infección o que al menos ya controlamos la infección. Y baricitinib tiene un beneficio mayor en los pacientes que tienen alto flujo. El alto flujo es una herramienta fundamental, excelente para evitar la intubación de los pacientes. Y la vacunación tiene que ser absoluta.
todos los pacientes tienen que vacunarse, ¿sale? Entonces, acá les dejo los datos del consultorio. Me faltó poner el celular. Ahorita los comparto en el chat, pero me gustaría escuchar sus dudas. Recuerden que esto es una plática entre amigos, ¿eh? La verdad es que aquí todos podemos conversar. Oye, Cristian, yo sí tengo algunas dudas, viejo. Bueno, mencionaste algo sumamente importante y que yo también he promulgado eso. O sea, realmente el tener una tomografía o una radiografía en un paciente con COVID de casa no es pronóstico. Entonces, sí estoy en contra de que se tomen radiografías o tomografías en pacientes con COVID leve, por la razón que tú dijiste, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué has escuchado tú con respecto a la vacunación en pacientes menores de 12 años? Hay estudios, se había dejado muy de lado y no se le daba, no se le dio prioridad. No es que no se le haya dado importancia, no se le dio prioridad, pues porque con las variantes previas parecía que los niños no se veían tan afectados, o si se veían afectados, pues era tranquilo. Al final de cuentas, toda la población tiene que estar vacunada, si queremos detener esto, ¿no? No podemos dejar tampoco desprotegidos a los niños. Si hay estudios, parece que son efectivos. Naturalmente son difíciles los estudios en niños, pero sin duda va a tener que haber una vacunación en niños. Aún no se define la dosis, aún no se define cuál vacuna es superior a otra, y sobre todo, sobre esto actúan mucho de repente unos factores como de bioética, ¿no? Si de repente, no sé, sucede que en algunos lugares se ofrece una vacuna a un niño menor de 12 años, francamente yo no la tomaría, porque al final de cuentas las dosis y la posología pues, está pensada para adultos. No sabemos realmente ahorita en niños cómo les doy. Sin duda, sí habrá una vacuna para menores de 12 años. No hay duda de eso. Y sobre todo ahorita que la variante Delta le está pegando bien feo a los niños. Aquí en el piso de infecto el civil son 10 camas y está lleno diario. O sea, y no se han abierto más camas, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que vamos a empezar a ver un pico importante en los niños ahora que regresaron a clases. Sí ha habido casos y cada vez más graves, pero yo creo que ahora sí se va a venir fuerte el aspecto de niños. Oye, yo tengo otra duda. ¿Cuál es el momento ideal, Cristian, para iniciar el esteroide en el paciente que tienes en casa? Si que lo estás tratando a distancia, ¿cuál es el momento ideal para iniciar el esteroide? En cuanto a la oxigenación baja. Ok, perfecto. Nada más. Sí, o sea, si baja de 90, en ese momento hay que dar el esteroide al paciente. Aunque de repente el otro día te diga, ay, mira, ya mejoré y ya subí a 92 otra vez, no importa, ese paciente ya tocó base y ya hubo un momento donde se inflamó, ¿sale? Por un lado. Por otro lado, y esto es así como que medio, o sea, una recomendación muy personal, me han tocado pacientes que no se les baja la fiebre, o sea, están con fiebre, intentos con todos los AINES y una dosis de Alin y de Napesa. Una dosis, ¿sale? Pero definitivamente iniciar ya tratamiento con esteroide es al momento en el que baja la oxigenación. ¿Por qué? Porque ese es el punto en el que parece que la inflamación llegó o va ascendiendo y en el que la evidencia demuestra que sí sirve, porque también tenemos evidencia, como les comentaba, de que antes de ese punto incrementamos la mortalidad en 20%. Entonces, en cuanto baja la oxigenación, ahí su primer dosis. Yo tengo otra pregunta. ¿Tú cómo tratas el paciente, o sea, los síntomas del paciente? O sea, ¿es un COVID leve? Lo vas a tratar sintomático. ¿Con qué medicamentos le quitas la tos? ¿Con qué medicamentos, qué antiinflamatorio les das? Si hay cierta predilección por los COX-2 o no. El viejo caballo de batalla, ¿no? Paracetamol. O sea, a mí me gusta más paracetamol porque evita también otros efectos adversos. El paracetamol es muy bien tolerado, controla bien la fiebre. De repente hay quien no mejora con paracetamol y podemos utilizar otros AINES, ¿no? Pero luego los AINES pueden darles algo de dispepsia, antes el paciente no se siente bien, se empieza a desesperar mucho, etc. Muchos de nuestros pacientes son hipertensos. Entonces, también todos los AINES pues, van a representar siempre incremento en sus ciclos tensionales. Que de hecho también ese es uno de los bemoles de la metilprednisolona, que es mucho más, tiene un efecto mucho más mineralocorticoide que los otros esteroides y sube más la presión. Hay que inhibir completamente la tos, con toda la combinación que nosotros podamos, ¿sale? Porque el paciente se satura mucho con la tos.
les dan acceso de tos y el paciente puede estar saturando 93 y ¡pum! Se baja hasta 75 nada más por la tos. Entonces, yo utilizo siempre la levotropicina, ya sea en tableta o jarabe, que es el Troferit o el Ciplo. Y si no mejoran, luego las doy perlas de tesalón. Y si no mejoran, pero eso es generalmente dentro del hospital ya por las cuestiones ahí como administrativas, codeína. Pero inhibirlos por completo la tos. Si tienen diarrea, lo que sea para tener la diarrea. Puede ser Imotil, puede ser Hidrasec, puede ser lo que ustedes necesiten. Porque también en la diarrea el paciente tiene que desconectarse del oxígeno e ir al baño. Entonces ahí vuelve a haber otra desaturación. Llegar a ver tos con flemas, pues algún expectorante. Algo que también ayuda son los inhaladores. Los inhaladores con betametasona o con budesonida, sí ayudan. Incluso hay evidencia que parece ser que en COVID leve disminuye su progresión hacia COVID grave. Parece que hay algo de evidencia de eso. Todavía no hay un estudio bien hecho. Quizás el mejor estudio es uno abierto, donde sí se ve algo de mejoría, pero eran pocos pacientes. Pero igual, también les puedo recomendar eso. Eso también es importante. De repente hay pacientes que no sabían que eran hiperreactores porque nunca hacen ejercicio o porque nunca se exponían a factores. Entonces tienen esta infección, se hacen espasmo, y a veces esos son los pacientes que de repente te hablan un día de que, oye, es que estoy saturando 87%, y al otro día ya suben a 92, 94 y sienten como si nada. Entonces, a lo mejor de repente hacen algo de broncoespasmo, y ellos es bueno darles inhalador. Todo tipo de dolores, generalmente con paracetamol, AINES, yo prefiero de los AINES, no le doy mucha entrada, la verdad, a los costos, pero me quedo con ibuprofeno o con metamizol para síntomas. Síntomas como disgeusia y todas esas cosas, imposible. Ahí sí, imposible, tendrá el paciente que superarlo y aguantarse. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si me permites, Cristian, pues muchísimas Bueno, gracias de nuevo. yo sí tengo muchas dudas. A ver, Nada Rosa. más, mire, doctor, buenas noches. Mi nombre es María del Rocío. Soy médico familiar de la medicina familiar de la Unidad de Medicina 49. Y pues mis dudas son de que a que a nosotros nos llegan muchos pacientes con COVID. La duda es de que al principio pues hay gente que se nota que sí lo trae y hay gente que no. Mencionaba usted que pues al principio era paracetamol, es lo que más nosotros nos dan. A nosotros nos dieron un kit que es paracetamol, aspirinita, acitromicina y oseltamivir, mientras hubiera lo de la influenza. Ya no estando lo de la influenza, se quita el oseltamivir, ahorita se está dando lo que es paracetamol, ivermectrina, acitromicina, si en caso sea necesario, si no lo vemos con infección, no, y la aspirinita. No sé cómo ve ese tratamiento. Más aparte, también tengo dudas si las nebulizaciones sirven o no. Decían que al principio no, porque pues era lo de los aires o los inhaladores, pues, y también ver si servía el aplicar dexametasona. Bueno, así es como yo he visto que, como usted dice, cuando baja la saturación, ponemos una inyección de dexa, mejoran un poco, pero hay unos que sí salen y hay otros que no. Entonces, pues son dudas que he tenido y también yo lo he manejado con aciclovir y he visto que ha ido mejoría en unos, en otros pues no, pero pues sí es muy variado los tratamientos. Sí, mira, la verdad es que el kit estoy completamente en contra del kit. Es un kit alejado de la ciencia y de la evidencia, ¿no? Todas las recomendaciones mundiales de todas las asociaciones de infectología, de lo que sea, recomiendan no dar citromicina y no dar ivermectina. Muchas veces, o sea, vemos incluso pacientes que llegan con síntomas meramente de efectos adversos de medicamentos que no les van a ayudar. COVID es una enfermedad que en el 85% de los casos, con, sin y a pesar del médico, van a salir adelante. Sea oseltamivir, sea ivermectina, sea ciclovir, sea un vodquita, sea solo paracetamol, sea dióxido de cloro incluso, sea té de pelos de lote, van a salir. 85% va a salir. Porque así es la historia natural de la enfermedad. Entonces, lo que les demos van a salir, ¿no?
85%. O sea, sí está mal como que dar muchos medicamentos, yo creo, porque eso solamente confunde a las personas. Y ahora quien dice, bueno, pues si no hace daño, pues dáselo. Pero es que al final de cuentas confunde al paciente. Y luego el paciente lleva a que recomiende eso a su vecino y el paciente y llegan aquí hospitalizándose al 40%, ¿no?, de oxigenación. Entonces, el tratamiento es lo que incluye en las diapositivas. Estoy a favor de las nebulizaciones, lo que les comentaba, tanto inhaladores como nebulizadores pueden ayudarles muchísimo. Y si lo tienen adelante, ¿no?, utilícenlos. Sí aerolizan más, pero en teoría pues, todos los pacientes, digo, todas las áreas COVID tienen N95. No debería haber no, que sí aerolizan, pero porque todos estamos protegidos. Y lo de la dexametasona, sí mejoran con dexametasona. Hay que continuar la dexametasona al menos durante 7 días. Por ejemplo, en ese grupo de pacientes que de repente mejoran, pero habrá un 15% de pacientes que a pesar de todo eso no van a mejorar y van a necesitar hospital. A pesar de que se hace todo bien y en forma, no van a mejorar. COVID no tiene cura. Entonces, 15% van a terminar en el hospital y del 100% de pacientes que vamos a ver, 3% no van a salir del hospital. Ahí van a quedar, se van a morir, porque así es esta enfermedad. Entonces, ya una vez que el paciente, o sea, no, si por algo está en casa o así, ya no le alcanzamos con oxígeno, en ese momento tiene que irse al hospital. No hay más. No hay de que se pone para abajo, no hay de que vamos a intentar con otros medicamentos. No, vamos al hospital porque es la única manera de que el paciente sobreviva. Si es que va a sobrevivir, porque hay algunos que no van a sobrevivir, en la realidad se van a morir. Llevamos ya en el mundo, vamos para 5 millones de muertos. O sea, no hay una fórmula mágica, ¿no? Ok, ¿qué tal, Doc? Yo tengo unas preguntas. Creo que no pueden operar. Hola, ¿qué tal? Sobre lo de las nebulizaciones, ahorita que tocaron el tema, por ejemplo, yo veo mucho paciente ambulatorio para COVID. Al inicio, creo que fue en enero, febrero, salieron por ahí algunos estudios también con budesonida, Sí. que a mí respecto me ha funcionado excelente. Sí. ¿Qué dosis, por ejemplo, yo empecé a utilizar .250, estoy utilizando mucho también .500, que me ha funcionado, yo he visto mucho la diferencia, y Sí. ¿qué tanta experiencia tienes en la dosis o hasta en el destete, principalmente de las nebulizaciones? La otra era lo que comentabas tú principalmente, tú no utilizas ningún antibiótico en cuestión ya ambulatorio, por ejemplo, en COVID, por todo ahorita el tema que platicabas. No, ninguna. Y no, porque pues, no hay justificación. O sea, es una enfermedad viral, no hay justificación para dejar antibióticos. Y no estamos previniendo nada, al contrario, estamos seleccionándole más resistencias y mucho mayor problema a futuro. Entonces, creo que no debe haber duda de que los antibióticos no son utilizados para tratar COVID. Si el paciente está infectado, que puede llegar a ser solo en el 6% de los pacientes, entonces pues ahí sí hay que utilizar un antibiótico, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, si tiene ya un infiltrado, si tiene ya datos francos de sobreinfección, adelante, ¿no? Y ojo, es bien importante, los infiltrados no significan neumonía. Entonces, si por algo llega el paciente con una radiografía y ya tiene neumonía, es COVID. Eso es COVID, o sea, no es una neumonía bacteriana, ¿sale? Nebulizaciones. Pues, o sea, las nebulizaciones son más como para niños, ¿no? Los inhaladores, excelentes. O sea, perfectamente se puede utilizar. Si es con nebulizador, adelante, no hay ningún problema. Pero como que están pensados para el niño que no puede utilizar muy bien los inhaladores. Okay. Si utilizan el aerochamber, también perfecto. Hay que enseñar bien al paciente a utilizarlos. Y dosis. La verdad es que parece ser que a partir de .250 de budesonida es adecuado. No se sabe qué dosis es como que la buena, pero te comentaba, si hay evidencia, en estudios no muy bien diseñados tal vez, pero al menos sí está la evidencia de que los esteroides inhalados sí ayuden. Entonces, pueden incluso incluir eso en sus recetas de pacientes ambulatorios tranquilos que a lo mejor ven como con factores de riesgo. Alguien que realmente no tiene nada, que está así caso asintomático, que solo tiene cefalea, no, eso no pasa nada. Pero si los ven así como que muy respiratorios, con algo de factores de riesgo, de repente le pega el cigarrito, que ya es hipertenso, diabético, algo así, de acuerdo. O sea, utilicen esteroides inhalados, ¿no?
sí ayuda. ¿Qué tanto ayuda? Pues todavía no sabemos muy bien, falta arreglar todavía todas esas áreas grises, pero definitivamente sí es una ayuda. Al menos yo los incluyo en todos los pacientes hospitalizados, ¿no? Y por ejemplo, yo es el que utilizo más es el Vanair, el Sí, de 160 o el Symbicort, precisamente casi realmente pues, en todos los pacientes, tanto de inicio o post-COVID, precisamente porque yo sí he notado mucho, precisamente tanto la tosecita enfadosa que queda, luego tengo pacientes que a veces se toman una placa un mes después y todavía tienen alguna neumonía que nunca se les habían diagnosticado, por decir que era lo que platicaban ahorita entre todos, ¿no? Sobre las placas. Sí, pero hay algunos pacientes que ya llegan de esta manera. Tengo una duda rápida. Habías comentado lo del que tú no tomas ninguna PCR o ningún estudio ya de seguimiento posteriormente. Ya para que se reincorporen todos, solamente para ti es que estén asintomáticos y listo, para no estar gastando. Claro, asintomáticos y llégale. Sí, realmente es extra. Solamente ha habido un caso en la literatura mundial donde un paciente duró 3 semanas contagiando. Un paciente. En cultivo viral. Entonces, no. Y ojo, un paciente que tiene, por ejemplo, ya 3 semanas de síntomas y tiene COVID, él tampoco contagia. Es tiempo el determinante de qué tanto contagia, ¿sí? O más bien, si contagia o no. A partir de las 2 semanas ya prácticamente nadie contagia. Entonces, si ustedes tienen pacientes aislados, puede salir 2 semanas y puede entrar en un área no COVID. Si el paciente está en un área COVID y ya tiene 2 semanas, puede salir en un área no COVID. Como para agilizar el movimiento de camas, ¿no? O incluso el paciente puede que tenga un COVID, que todavía esté activo, que todavía le esté causando problemas y que siga muy sintomático y requiera ventilación mecánica, requiera todo oxígeno y ya no contagiar. Entonces, la verdad es que yo estoy un poquito en desacuerdo con que a todos los que ya no contagian les llamemos post-COVID. No, es un COVID. Todavía está el COVID, pero ya no contagia. ¿Va? Post-COVID, de acuerdo al consenso mundial, es 3 semanas después de que el paciente ya mejoró. O sea, de que ya mejoró por todo, ya 3 semanas después, esos son sus síntomas post-COVID. Y aprovecho también para comentar porque me preguntó la doctora Clara Isabel, pero no le puedo contestar porque dice que ya no está en la bueno, al menos el chat de Zoom me dice que ya no está en la plática. Realmente el tratamiento es sintomático, ¿no? Para el post-COVID. Totalmente sintomático, que el paciente haga rehabilitación, mucha rehabilitación, esforzarlos a hacer ejercicio y control estricto de sus comorbilidades, de la hipertensión, de la diabetes, todo. No hay nada. Me dice la doctora Clara Isabel que sí está, pero es que le pico aquí y me dice que no está. Tengo la respuesta y le pico Enter y mi Zoom me responde que no está. Pero lo voy a responder aquí para todos. Hay que ayudarnos mucho del ejercicio, de la rehabilitación, de todo lo sintomático, ¿no? Y pues adelante, ¿no? O sea, si el paciente se quedó con algo de cefaleas, con fatiga, pues que salga a hacer ejercicio, que controlar la diabetes, que baje de peso, todo eso, y al final de cuentas eso parece que le va a ayudar. No hay ningún medicamento, ni vitaminas, nada de estas cosas sirven para el post-COVID. Si es un COVID leve, no hay que pedirle ningún estudio de seguimiento. El paciente deja de ser contagioso y listo. Y si es un COVID moderado, sí les recomendaría al menos dar un seguimiento unas 2 semanas después de que el paciente sale de hospital, con VH, PCR y algunas cosas así sencillas, nada más para ver que no tenga neumonías intrahospitalarias o alguna complicación adquirida en el hospital. Y pues, prácticamente es eso. No hay ningún estudio que nos ayude a determinar cuándo se curó el post-COVID ni nada, ¿no? Es meramente empirismo, ¿no? O sea, lo que vayamos viendo y los síntomas. Es una enfermedad nueva y vamos, o sea, hay que acumular experiencias y basarnos en la evidencia, ¿no? Y lamentablemente aún no tenemos claro qué hacer con el post-COVID. ¿Cuánto tiempo se necesita para post-COVID tener oxígeno? Tengo pacientes que llevan casi 2 meses con oxígeno y hasta que los vea neumo, pero no se retira el oxígeno hasta que no se valore por ellos. Pero ahí, ¿cómo se determina? ¿Con una gasometría? No, nada, nomás ellos empiezan así como que a ver cómo necesitan un oxígeno. En el protocolo los neumólogos incluye una caminata de 6 segundos y ver qué tanta distancia, que no saturen, digo, de 6 minutos. Yo les recomendaría nada, o sea, que estén así midiéndose la oxigenación
Y en el momento en que el paciente vea como que ya al ejercicio no necesita oxígeno, puede completamente retirarse el oxígeno. Hay por ahí unas guías, hay unos documentos PDFs donde vienen imágenes ilustrativas y pasos a seguir para que el paciente siga en casa para rehabilitación pulmonar. Eso es importantísimo. Que yo creo que es la intervención no farmacológica que más ayuda a los pacientes. La rehabilitación pulmonar. Eso es fundamental. O sea, un paciente con COVID que no se rehabilita, o sea, mal, le va mal, y va a durar meses con síntomas y un ratote con oxígeno. O sea, al final de cuentas, el tratamiento de COVID y lo farmacológico se puede dar por 2 semanas. Luego es apagar los fueguitos que te salieron, destetar al paciente, tratar las neumonías intrahospitalarias, si se tepeó, darle la anticoagulación, si hizo arritmias, darle los antiarrítmicos, si se veció, darle tratamiento para el AVC, o sea, tratar todos los fuegos que se te prendieron en el hospital, retirar el ventilador, pero lo que va a hacer que el paciente regrese a su casa y que se recupere la vida, pues es al final de cuentas la rehabilitación. El COVID tratamiento no debe durar más de 2 semanas. Todo lo demás ya es apagar los fuegos que salieron y rehabilitar. Una pregunta más, Doc. Ahorita que comentas eso de la rehabilitación pulmonar, ¿hay algún manejo, por ejemplo, ambulatorio? Por ahí creo que fue en febrero, Ulver subió un estudio donde había algunos ejercicios respiratorios, tanto acostados de lado y sentados, que habían tenido mejor resultado que el espirómetro y lo demás. ¿Lo utilizas tú precisamente en pacientes ambulatorios? O sea, ¿hay alguna diferencia realmente? Eso. Sí, les da mucho mejor. La verdad es que yo no los rehabilito. O sea, los mando con la rehabilitadora o la rehabilitadora que va a su casa y pues ella se encarga de todo eso, ¿no? Porque hay pacientes muy distintos. O sea, es diferente rehabilitar a un paciente obeso, porque, o sea, la pura masa abdominal no permite que el paciente esté pronado o que esté mucho tiempo de lado, ¿no? Entonces, en ellos tiene que ser la técnica distinta. O en pacientes que tienen problemas de la columna, también no pueden hacer muchos movimientos, ¿no? Entonces, ellas sí como que se enfocan mucho y ayudan mucho en eso. Hay guías, hay una española y una incluso de México de rehabilitación pulmonar, por ahí se los voy a mandar a Manuel para que se las compartan. Y son documentos como de algunas 5 páginas que vienen como ejercicios de que el paciente puede hacer en su casa, sentado, acostado y algunos ejercicios respiratorios. Que de alguna manera se ayudan. Si tienen por ahí algún rehabilitador a la mano, el teléfono de alguno, pues adelante, ¿no? Pero la verdad es que sí les ayuda bastante, porque ellos sí como que se enfocan mucho en cada paciente en específico y les va muy bien. Ok, perfecto. Otra más, doctor. Sí. Si las embarazadas se vacunan de tétanos o primero se tienen que vacunar de COVID y después de tétanos, o cuánto tiempo es lo recomendable para pues ponerse las 2 vacunas más que nada. Sí. ¿Cuántos tétanos has visto en tu vida? Pues como 1. ¿Cuántos COVID has visto en tu vida? No, pues muchos. ¿Cuáles las vacunarías primero? No, pues COVID. Sí, ¿no? Ok. O sea, tétanos también es necesario que se vacunen, pero si tengo que escoger, que no debería escogerse, o sea, incluso pueden vacunarse el mismo día. Sí se puede porque las dejan separadas más como en un mes. Los de peores que se pone. vacunas del mundo somos los médicos, de verdad. Hay tantas ideas así místicas sobre la vacunación y la vacunación es mágica, ¿no? O sea, hay países, por ejemplo en Estados Unidos, donde los pacientes llegan infartados y se fijan que les hace falta 3 vacunas y órale, pum, pum, ahí mismo se la vacunan, infartados, no, nada de que ya que salgas del parto y que de ahí se las ponen. Si el paciente llega fracturado, le ponen las vacunas. Si el paciente llega con neumonía, al alta le ponen las vacunas. O sea, no hay ninguna contradicción para las vacunas. O sea, todo esto es así como que mucha miedo, ¿no? Al final de cuentas, de que no vaya a decir que la vacuna le hizo daño. No le va a hacer daño, adelante, ¿no? Y hay que explicarle bien al paciente, ¿te vas a sentir mal? Sí, pero no te vas a morir de la enfermedad. ¿Se pueden vacunar de tétanos y COVID? Por supuesto. Yo le daría prioridad a COVID. Tétanos, he visto tétanos. Son horribles los tétanos. Pero al final de cuentas he visto, como tú has visto uno, a lo mejor he visto 4, así, a lo mucho, ¿no? Y COVID, miles, ¿no? Entonces, pues no, primero COVID. Sí, tengo que escoger primero COVID, pero se pueden poner las 2 sin ningún problema. Gracias. Bueno, Cristian, ya para no quitarte más tiempo a tu guardia,
pues te agradezco infinitamente. Si me permites, viejo, puedo compartir tu número de celular ahí en el chat. Sí, Y sí, de hecho, Clara Isabel, sigo sin poderle contestar, no sé por qué, me disculpa. Ajá. Igual voy a poner aquí en el... Cualquier cosa, pues confianza, ¿eh? Ok, perfecto. Y pues muchísimas gracias, como siempre, viejo. Te Muchas agradecemos infinitamente. Pues aquí para todos, el infectólogo que tengo yo de cabecera es Cristian. Es muy bueno este cuate. Y bueno, muchísimas gracias, Cristian. Oye, lamentable que el experto de COVID no te pudo dar la plática y tuviste que decir a mí así, oye, ayúdame, contraté un experto para que... No, no se crean. Así es. Y la verdad es que esto nació porque todo el mundo opinamos del COVID y mejor hay que dejar hablar a la gente experta, ¿no? Cuídate Pues mucho. hay un- Muchísimas gracias, viejo. día a día. Y creo que alguna vez ya lo habíamos comentado, ¿no, Manuel? Lo que sabemos ahorita, en la próxima semana ya va a ser falso. Entonces, hay que Sí, estarnos actualizando. esa fue de la plática pasada que me hiciste el favor de ser de que la gran verdad de hoy puede ser la gran mentira el día de mañana. Entonces, pues hay que estarnos actualizando sobre todo en esta enfermedad que realmente nos alcanzó a todos y pues día con día cambia todo, ¿va? Vale. Bueno, Pasa, muchísimas Manuel. gracias. La plática la voy a subir a mi canal de YouTube ya yo creo que ya está en 1 hora y pues muchísimas gracias, viejo. Ahí voy a compartir tu contacto. Estén muy bien, claro que sí, con confianza. Mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Luego. ¿Quién es más?